Bueno, vamos a hacer la presentación de nuestro amigo Guillermo Zip. Él es un buscador empedernido de datos, junta todos los datos porque después hace unas maravillas algorítmicas a través de ecuaciones que solo él puede comprender porque estamos muy alejados de ese conocimiento, y nos dice que el pasajero va a hacer en tal fecha determinadas cosas. Es conjugar un montón de elementos para saber qué sensibilidad, qué posibilidad tiene el hotelero en función de la cantidad de huéspedes que hayan visitado el hotel. Guillermo, gracias por estar. Buenas tardes. Muchas gracias a vos, saludos a la audiencia y espero de antemano serles de utilidad para introducirlos en una disciplina que tiene ya 50 años en el mundo, 20, 30 años en la Argentina, ingresó en las grandes empresas y hoy día está penetrando en las pequeñas y medianas. Mi nombre es Guillermo Zip, soy contador público y licenciado en Administración de Empresas, pero desde hace 10 años no me presento de esta manera, sino que lo hago como especialista en minería de datos, popularmente llamado análisis inteligente de datos, data mining, o con algunos otros términos que se pueden asociar, que no son exactamente sinónimos, pero que hacen a la cuestión. Yo te iba a preguntar que esto nace, y vos tomás esta posta tan importante de desarrollarlo, nace porque hay una producción interminable de datos, de fotos, de cuestiones que a través de Internet se empezaron a dar en todas partes del mundo. Alguien tiene que ordenar la cantidad de datos que fluyen en el día a día, que son interminables. ¿Así nace esto, por la cantidad de información? Por supuesto que el volumen de datos que supera la capacidad de ser procesados y analizados, fundamentalmente analizados, no procesados porque las máquinas hoy día lo facilitan, es el principal disparador, no es el único disparador, porque los mineros, que es así como se llaman a los de nuestro palo, sabemos que los datos hablan, o sea, todas las conclusiones, todos los informes, todos los entregables, que así como se llaman a las conclusiones a las que arribamos, son perfectamente demostrables ante el usuario, entre comillas, inteligente, que puede ser el hotelero, puede ser el administrador del hotel, puede ser el contador, pero siempre hay un interlocutor válido del otro lado del mostrador, con el cual en unas primeras entrevistas uno se nutre de los principales tips, de los principales problemas que tiene el hotel en particular, y después uno empieza a evaluar en forma preliminar cuáles son los principales objetivos que puede obtener con la minería de datos, porque vos, Roberto, enumeraste uno, el hecho de asociar la gaseosa con el aperitivo. Con el aperitivo que todos conocemos. Yo no lo conozco, pero bueno, después fuera de cámara me lo vas a decir. Es solamente un ejemplo de los miles de ejemplos que existen dentro de los programas de minería de datos, para que se entienda, así como en un Excel, que me imagino que la mayoría de la audiencia conoce, existen 100 o 1000 funciones, dentro de los programas de minería de datos existen 100 o 1000, entre comillas, algoritmos diferentes, cada uno de los cuales devela determinadas hipótesis, análisis descriptivos o predictivos, como era el que vos hacías alusión, en función a lo que había hecho determinado target de clientes o de huéspedes, en este caso en algún momento, era posible determinar con un cierto grado de probabilidad qué iba a poder pasar con ese grupo de clientes en un futuro. Interesantísimo, realmente es un conocimiento que se ve que lo llevas vivencialmente fuerte. Y entonces, entrando en el tronco del tema, en el corazón del tema, parecería que esa herramienta fascinante que hoy nos vas a introducir vos en el conocimiento sería la consecuencia de procesar un montón de información para saber, por ejemplo, entre otros tantos casos, qué promoción, qué tarifa debería poner el hotelero en función de los datos que ya tiene ese hotel de determinada cantidad de pasajeros. Es decir, un análisis histórico me da una información presente para saber cómo me tengo que mover yo en el futuro. ¿Esto es así?
Básicamente es así, pero siempre hay mucho más para hablar del tema. A ver, la minería de datos, para que tengan una primer definición, es una ciencia que en realidad es un conjunto de ciencias, porque en los programas de minería de datos hay estadística, programación, bases de datos, inteligencia artificial, redes neuronales. O sea, esto es lo que hace que se puedan encontrar, entre otras cosas, y ahora atando cabos con las palabras que vos dijiste, patrones ocultos que no son triviales para el negocio, desconocidos hasta el momento, y que minimizan la toma de minimizan el riesgo de la toma de decisiones estratégicas. Esto es básicamente la definición. En el segundo bloque, si los tiempos más o menos nos dan, yo tengo preparado satisfacerte con creces ejemplos que apuntan a responder la minería de datos y que solamente la minería de datos puede responder. Hasta ahora que existían programas de sistemas de gestión, en hotelería te referís. PACS, sí. Bueno, Segurotel, todas las marcas que hay. Las más clásicas y tradicionales, y algunas que eran hasta creadas por programadores, pero específicamente para atacar la gestión operativa. Pero ninguno de estos programas, ni el mejor, ni el que se vaya a fabricar mañana, al no tener todas esas ciencias incorporadas, puede describir y predecir y correlacionar variables como la minería de datos. Lo que hacen es ingresar datos y mostrarlos de una manera diferente, agruparlos, filtrarlos, ordenarlos, pero vuelvo a repetir, todo a nivel operativo. Lo que hace la minería de datos, el verbo mágico que la diferencia, es analizar los datos. Yo lo llevo a mi asombro de allá de la década, no sé si se acuerdan, del 80, del 90, los más grandecitos, cuando aparecieron las primeras máquinas de ajedrez, que en un nivel 1 uno le ganaba, uno le ponía nivel 2, le costaba. Bueno, eso es aprendizaje automático. Esas máquinas tenían fundamentalmente aprendizaje automático. No tenían estadística, sí tenían programación, o sea, tenían determinadas ciencias que hoy la minería de datos tiene muchas más, pero en principio esas máquinas lo que tenían es, de acuerdo al nivel que uno le planteaba, posibilidades de pensar en 10 segundos las 100 mejores respuestas, en 20 segundos las 1000 y así sucesivamente. Bueno, la minería de datos, con los propios datos que se generan en la empresa, en el hotel, aprovecha esos datos para responder hipótesis o para describir mejor dónde estamos parados o incluso para predecir futuro de determinados comportamientos, que vuelvo a repetir, tengo preparado serios ejemplos específicos de diferentes algoritmos de minería de datos para el segundo bloque. Yo te pedí que vinieras al programa porque nunca asociaba yo la minería de datos y tu especialización con la hotelería. Es decir, yo digo, el escenario hotelero ¿es un escenario para que la hotelería, para que la minería de datos trabaje? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el año tiene 365 días, puede haber 100 habitaciones en un hotel y por día puede haber, vamos a poner, si hay 100 habitaciones, doble 200 personas, factor de ocupación 100, por día 200 personas haciendo movimientos dentro del hotel, con una carga básica de fichas de pasajeros, consumiendo, pidiendo excursiones, no sé si usando el spa o no spa. Así que 200 pasajeros por día, por 365 días, la hipótesis de máxima es una cantidad de variables enorme. Entonces yo dije, sí, la minería de datos tiene seguramente enfocado la hotelería como un posible escenario de análisis. Entonces la pregunta sería, si yo quiero sacar una conclusión fidedigna a través de las hipótesis de tu trabajo, ¿necesito datos fidedignos en la carga? ¿Es lo mismo o hay una preparación previa para poner una materia prima de tal manera que el producto final salga rico y sustentoso? Bueno, como nos conocemos de hace tiempo, vas a aceptar una crítica constructiva. Que formulé mal la pregunta. Y volvés, no, la formulaste perfecto, pero te volvés a anticipar a tal vez lo que yo ya pensaba decir, pero viene a cuento. El tema es así. Se dice, esto es un posgrado de 2 años que yo hice.
una de las primeras... ¿Es una carrera universitaria? Claro, claro, sí. Sí bueno, sí, no, sí. no conozco bien. No. O sea, en realidad la hice hace 10 años en la Universidad de Buenos Aires, allá en la ciudad universitaria, y como anécdota recuerdo que éramos un contador, no sé si un médico, un psicólogo, y el otro 98% eran analistas de sistemas, analistas de programación, computadores científicos, ingenieros en sistemas. Tenía una gran desventaja porque tuve que hacerme fuerte en programación, y tenía una ventaja que era conocedor del dominio del negocio, cosa que los ingenieros son un poco más rígidos aún que los licenciados en administración y los contadores. Entonces, cuando yo me presento ante las empresas y hablo de, primero, conocer puntos de equilibrio, estado de resultados, márgenes, factores de ocupación y demás, normalmente hay una desventaja. Pero bueno, y respondiendo ahora a tu pregunta, una de las primeras cosas que me enseñaron en la carrera es: van a tener que hacer aproximadamente un 60-70% del tiempo de su trabajo en preparar los datos, se llama ETL, extracción, transformación y carga de datos, y un 30% específicamente en minería de datos. ¿Por qué? Bueno, primero, porque normalmente se pueden encontrar datos faltantes, datos erróneos, datos atípicos, que pueden ser el oro que uno está buscando o un error de carga de datos. Si uno encuentra en la edad 555, lo más probable es que haya un 5 de más. Lo más probable, habría que averiguarlo. Entonces, ese trabajo previo es necesario para después aplicar los algoritmos propios de minería de datos. Después de aplicar los algoritmos de minería de datos, se testean, se prueban, porque uno trabaja no con todas las transacciones que se produjeron, sino a propósito, se tapa un ojo, se trabaja con un determinado porcentaje, y después el modelo, en este caso de predicción, por ejemplo, que uno obtiene, lo valida contra el restante 33%, por ejemplo. Y esa es la prueba que le da al hotelero de que ese modelo es fiable por ejemplo, se pactó que a partir de un 80% se queda satisfecho con poder predecir con un intervalo de confianza determinado, no sé, o la capacidad hotelera, o los chicos que van a usar el ping-pong, o si van a quedarse más de un día, o si van a consumir el restaurante, bueno, etcétera. Entonces, de eso se trata. Los datos, si bien hablan, hay que masajearlos. Los más extremistas dicen que hay que torturarlos para que confiesen, pero terminan confesando porque siguen patrones, están ocultos. Los sistemas de gestión tienen dos ejes, X e Y, a lo sumo hacen cubos o lab, hacen tablas dinámicas, pero lo único que hacen es agrupar los datos, correlacionarlos, ver si hay una correlación positiva entre dos variables, o negativa o nula entre dos variables. Solo lo detectan, los programas de minería de datos, gracias a las ciencias que tienen incorporadas. Me parece, no sé vos qué pensás, Pablo, no está muy difundido esto, y es una herramienta que te cautiva. Yo no lo he escuchado mucho, gracias a que tenemos a Guillermo Zip y tenemos esa beta nueva para que sea una plataforma de herramienta asistencial al hotelero. ¿Vos sabías de la minería de datos? En algunos casos, estudios de marketing utilizan, pero no creo que el hotelero esté en conocimiento de este tipo de información. Sí son los técnicos los que por ahí van teniendo este tipo de información. Sí. Mirá la pregunta que te voy a hacer, Guillermo, para que surja una respuesta en función a la alocada pregunta. ¿Es legal conocer tan profundamente? Sé que está mal formulada la pregunta, pero pero sospecho hacia dónde apunta. Las principales trabas que tenemos los mineros en general, yo podría decir, no sé si viene al caso, pero mis principales referidos son colegas, porque los contadores normalmente son muy clásicos
y no analizan mucho el negocio en general, para que nadie se sienta herido. Hacen sueldos, hacen impuestos, hacen declaraciones juradas, hacen balances, hacen auditoría, pero ¿cómo le está yendo al negocio? Digamos, hasta ahí. Tal vez cuando le impacta en el atraso del cobro de algún honorario puede llegar a impactar, pero en realidad esa es una ventaja que yo tengo para poder nutrirme de colegas en el consejo profesional, que es donde yo activo asiduamente. Entonces, una de las principales trabas es, a pesar de yo venir referido por amigos o por colegas que saben que yo no voy a sacarle el cliente, porque es lo que menos me interesa. A mí lo que yo me apasiono con analizar datos y descubrirle a una persona que está después de 20 años atrás del mostrador patrones que no conocía. El principal obstáculo es justamente dos trabas que se relacionan con la, no sé si legalidad, pero sí con el uso de los datos. Entonces yo, como ya tengo experiencia en esto, destrabo tranquilamente esa etapa de duda de qué voy a hacer yo con los datos, porque el hotelero puede pensar de que, bueno, yo con esos datos puedo ir a Doña FIP, a la competencia del hotel, a Doña Competencia, o no sé, o no se me ocurre, o venderlos masivamente por internet. Pero bueno, entonces ahí hay acuerdos, convenios, hasta posibilidades de encriptar los datos. Yo puedo, en la medida que se encripten con patrones que yo defina, yo puedo no saber que cada habitación cuesta $1.000, sino que cuesta, por ejemplo, él la divide a todas las habitaciones por un coeficiente, no sé, pi, 3,14. O si es poco y piensa que mi honorario va a variar porque aún $300 por habitación yo puedo cobrar mucho. O sea, hay miles de maneras de saltear el tema, que puede ser interpretado como legal, pero que más que nada es como el uso indebido de los datos. Legalmente el uso de los datos es legal. Es más, si este gobierno, sin querer entrar en política, ha hecho cosas buenas y cosas malas, una de las cosas buenas que ha hecho es abrir un montón de bases de datos del gobierno para que uno pueda entrar y hasta practicar o enterarse de, por ejemplo, cómo anda, no lo hice hasta ahora, el gremio hotelero de determinadas características de, no sé, las estancias de San Antonio de Areco. Y no digo que exista esa base de datos, pero existen muchas bases de datos de muchas actividades, de muchos ministerios, abiertas al uso público. Qué bien, eso no lo sabía, ¿eh? Interesantísimo, porque es una fuente enorme. Ahora, vamos a repasar para que el hotelero entienda entonces la mecánica. Vamos a tomar dos escenarios históricos, segundo semestre 2017, hoy estamos en el 31 de julio, y vamos a tomar 7 meses de este año. Si el hotelero fue precavido y cargó bien su base de datos, bien analítica, bien segmentada, bien ordenada, con la mayor cantidad de tips posible, yo tengo ahí entonces un antecedente histórico de 2 temporadas, segundo semestre de 2018 y otra temporada estacional con el 2017 semestre. Bien. Se entendió. Esa base de datos me puede generar ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Qué hago entonces que sea un beneficio? Yo lo quiero contratar a Guillermo Zip y tengo una bolsa llena de información y digo, Guillermo, hay una hipótesis que yo quiero cumplir, que es ¿qué tarifa voy a tener este año? Si pongo o no pongo promociones de restaurante este año, si abro el spa o no lo abro. ¿Qué surge de esa bolsa de datos? En principio, tengo que responder, tengo que dar 2 respuestas. El hotelero puede encontrarse en 3 situaciones. En primer caso, no conocer descriptivamente su situación. Para eso es suficiente el material que vos tomaste como ejemplo. Entonces vos descriptivamente le podés decir que los fines de semana, que los principios de mes,
que el determinado piso, que si llueve no llueve, etcétera, etcétera. Pero predictivamente está definido por los que más saben que es necesario como mínimo 2 o 3 ciclos como para empezar a definir tendencia y estacionalidad, que son las dos grandes algoritmos que se definen en lo que se llama series de tiempo. Claro. Entonces ahí ya podríamos hablar de algo predictivo. Entonces, a mí siempre me gusta que si se tienen que equivocar en lo que es la minería de datos, que no la sobredimensionen, sino que la subdimensionen y después que la sorprendan. Por eso te contesté esa variante. O sea, para tener predicción en este ejemplo, porque en otro ejemplo yo te podría decir, tengo un año de ese mismo ejemplo y yo quiero predecir si usan o no usan SPA, y yo tengo todas las variables, como decís vos, bien cargadas, y fundamentalmente la variable dependiente se llama, o sea, la variable que yo quiero predecir, usa o no usa SPA, sí o no correctamente codificada, vuelvo a repetir, se puede predecir perfectamente. No así algunas series de tiempo o estacionalidades que tienen que ver con una trayectoria de mucho más tiempo y que la serie de tiempo necesitan, vuelvo a repetir, 2 o 3 años, ni hablar en temas económicos financieros, de la bolsa y demás, por si me llegan a preguntar el número que puede salir en la lotería. Ahí está, bueno. Vos habías prometido que... Me leíste los ojos. No, vos prometiste antes de venir al programa que ibas a darnos los 6 números del Kini 6 del próximo sorteo del fin de semana. O sea, espero que cumplas, te quedan 2 horas todavía, así que espero que lo traigas, ¿no? Pruebas. Bien, pruebas. No, yo estoy pensando que estamos en un problema, Guillermo, sí, porque sí, has traído una herramienta que hay que usar, no hay duda que es una herramienta para usar. Entonces, vamos a dejar para el otro bloque algunos tips que voy a tirar al aire. Todo el background de esos ciclos de antecedentes históricos, 2 o 3 ciclos, 4 o 5 ciclos, los que vos consideres, ¿tienen necesidad o pueden tener necesidad de algún dato exterior? Porque yo quiero decirle al hotelero que tiene que preparar tarifas y servicios para esta temporada de verano. Y hay que ser muy fino para hacer una ecuación de propuesta en función de lo que la gente vaya a consumir y no estar haciendo una inversión en determinadas cuestiones de servicios que no va a tomar. Entonces, la primera pregunta que dejamos en el aire, si lo interno lo puedo amalgamar con datos externos para que salga más fidedigno. La otra pregunta sería, ¿qué economía de escala del negocio tiene aplicación para la herramienta minería de datos? Esto es, 20 habitaciones hay minería de datos, 50 habitaciones, 100 habitaciones hay minería de datos. El segundo tips bien, para el otro bloque. Y el tercero sería lo que el hotelero se pregunta y nos preguntamos todo, ecuación costo-beneficio. Muy bien, está Guillermo Zip analizando 3 años de antecedentes, está haciendo una amalgama con datos externos y me va a dar un resultado con una hipótesis. ¿Cuánto me sale X? Es decir, ¿lo va a pagar el mismo trabajo que Guillermo Zip hace y voy a tener o un ahorro porque estoy direccionando bien mi propuesta o mayor venta? ¿Es posible determinar la ecuación costo-beneficio? Te dejamos bien 3 bombitas para el próximo bloque. Vamos a tener en minutos al aire al señor Aldo Elías, que está viniendo para el programa, que es el presidente de la asociación. Y seguimos con Hoteles a la Carta Latinoamérica. Pasó ya creo que 1 hora y media. Y todo es interesante, todo suma y es muy divertido. Estás charlando fuera de micrófono con Guillermo Zip, que no para de crear su máquina cerebral, tira ideas, y bueno, entonces vamos a charlar con él en función de cómo es esta herramienta de análisis inteligente, diríamos análisis inteligentísimo de datos, para que podamos proyectar y poder visualizar hoy lo que va a acontecer el día de mañana. Habíamos dejado algunas preguntas en el aire, pero también salteamos otra parte importante,
para que él nos dé su página web, porque así ustedes van cliqueando ya la página web de Guillermo, y nos dé su mail. Guillermo, entonces decinos tu página web para que vean tu servicio y decinos tu mail de contacto. Muy bien. La página es www.mineriadedatos.com.ar y mi correo electrónico es gs, que son las abreviaturas de Guillermo Zip, gs@mineriadedatos.com.ar. Muy bien, qué suerte que pudiste reservar ese dominio, porque es un genérico fenomenal, es fácil de acordarse para todo. mineriadedatos.com.ar, ya está conectados con Guillermo. Entonces, dejamos 3 tips fuertes, 3 troncos, 3 raíces puestas en el bloque anterior para desarrollar ahora. Y le preguntábamos a Guillermo, entonces, todo ese background que produce en la historia el hotel, ¿lo puedo poner en una licuadora con datos que puedo comprar fuera del establecimiento, que acontecen y suceden, otros datos que marcan sensibilidad, que marcan deseos de las personas, qué hacen los hombres mayores de 40 años, las mujeres menores de 30, qué hacen los padres de familia con chicos, 2 chicos, 3 chicos? ¿Puedo hacer entonces un rico jugo de frutas entre lo producido interiormente y lo que puedo comprar externamente? Bueno, en realidad se puede hacer eso y siempre un poquito más. Lo primero que se hace tiene que ver con lo que charlamos en la primer parte de la charla, que es enriquecer los datos. Normalmente, cuando uno se presenta ante la empresa, detecta no solo datos erróneos, como dije, o mal codificados, o algunos registros con datos faltantes, sino eventualmente variables que sería muy importante que el empresario o el data entry o a quien le toque trabajar en el sistema de gestión produzca. En ese caso se le indica que, por ejemplo, para tomar decisiones en función a esa variable faltante, necesitamos empezar a completarla ya, desde ayer, porque es importante. Nos ha pasado muchas veces encontrarnos con eso. Y ahora sí, por supuesto, la otra posibilidad es crear variables a partir de variables. Yo puedo tener a qué hora entró un huésped y a qué hora salió, y por algún motivo me puede interesar el tiempo que estuvo, o netear el tiempo que estuvo menos el tiempo del almuerzo, y en función de eso sacar análisis. Este es un primer ejemplo que se me ocurre a priori para crear variables. No quiere decir que esta sea una variable inteligente a crear, simplemente que, dadas 2 o 3 variables, crear otras variables que nosotros como mineros, por la experiencia que tenemos y por el feedback inicial que entablamos con el hotelero, o con el responsable, o con el usuario inteligente con el cual nosotros vamos a interactuar, detectamos que es importante crear. Y por supuesto, y ahora sí respondiendo específicamente a tu pregunta, muchas veces complementamos las bases de datos que recibimos con información externa. Se me ocurre lo más habitual, o códigos postales que no están especificados y que nos interesa saber por algún motivo de hacer clustering o agrupar a los huéspedes por localidades, o que no se toma la edad o la fecha de nacimiento y sí se toma el DNI, y entonces en función de eso hay tablas de DNI que detectan la edad o la fecha de nacimiento, pero sí, se utiliza mucho y se nutre mucho de bases de datos externas, pero fundamentalmente lo primero que se hace es enriquecer las internas, que es donde normalmente, y tal vez atando cabos con lo que decíamos en el primer bloque, por la falta de conocimiento de la importancia que tienen los datos y pensar que con los sistemas de gestión llegamos al sumum, no nos preocupamos por realmente explotarlos como ellos merecen. ¿Se puede, dentro de esta misma pregunta, se puede determinar qué porcentaje de mejora puede haber si esa matriz de datos históricos la complemento
con datos externos, ¿qué porcentaje de mejoría puedo tener la fidelidad de los datos? Se podría, pero no lo consideraría no lo consideraría a priori eficiente. ¿Por qué? Porque tendríamos que crear un modelo sin esos datos, después salir a capturarlos, crear un modelo con esos datos y ver cuán bien predice el primer modelo versus el segundo modelo y compararlo. Creo que a priori sería algo ineficiente. Yo lo que haría, vuelvo a repetir, es analizar críticamente la base de datos que uno recibe, porque siempre hay cosas para mejorar, y después evaluar si en ese caso particular, dado los objetivos, porque dos hoteles iguales pueden tener objetivos diferentes, me pueden contratar para un proyecto de 2 años, de 2 meses o de 20 horas, y en función de eso evaluar la conveniencia o no de enriquecer la base de datos internas con bases de datos externas. Esta herramienta de minería de datos y de análisis inteligente de datos ¿tiene reflejo en una economía de escala? Yo tengo la posibilidad de tener mejores resultados en una economía en donde la divido por segmento o por tramos, 20 habitaciones, 40 habitaciones, 60 habitaciones. Eso es 2 preguntas en uno. ¿Aplica a todo nivel de habitaciones la minería de datos? Y una vez definida, ¿se aplica o no? ¿La mejora depende de la escala de la cantidad de habitaciones, por ejemplo? Bien. En principio, la respuesta se puede ampliar no a la hotelería, sino en general. La minería de datos aplica absolutamente a toda organización monotributista, pequeña, mediana, ni hablar de la gran empresa, pero que no es mi métier, que tenga alguna tabla o base de datos. Después vamos a ver cuáles son las bases de datos que habitualmente circulan por una hotelería, ustedes se lo imaginarán, pero por las dudas me gustaría mencionarlas, para que respondamos con más certeza a la pregunta recién de Roberto. Aplica en la medida que tengamos o muchas filas, llámese visitas, transacciones, pedidos de presupuesto, facturaciones, reservas, pagos, reservas, o muchas variables por cada una de estas tablas, o la conjunción de ambas dos. O sea, independientemente que el hotel tenga 20, 200 o 2000 habitaciones, o tenga 2, 10 o 20 servicios diferentes que puede ofrecer a diario a sus huéspedes, aplica en la medida que, vuelvo a repetir, en función de una tabla, yo siempre hablo de una parrilla de Excel, que es lo que todos conocemos habitualmente, o que tenga muchas filas, algo que tenga muchas filas o muchas columnas. Es más, nos podríamos ir de la hotelería, pero inclusive aplica a la hotelería, tenemos muchos cheques que no es el caso de la hotelería, no creo que cobre que maneje muchos cheques cupones de tarjeta. Pero bueno, cupones de tarjeta. En la medida que yo quiera calzar, lo iba a hacer con el ejemplo de los cheques, muchos cobros de las maneras que fuere y muchos pagos de la manera que fuere, y yo quiero calzarlos y ver dónde tengo superávit y dónde tengo déficit, ya tengo una tabla que tengo muchas filas, y aunque tenga un par de columnas, porque más que el identificador del destinatario o de la fecha, podría deducir los tiempos que ese proveedor, se me ocurre ahora, tarda en depositarme el cheque. Hay proveedores que circularizan los cheques, y yo siempre recibo el débito bancario el día 29avo o 30avo, y hay proveedores que me lo debitan al primer día. Bueno, en función de eso yo puedo armar inteligentemente mi cash flow y prever con antelación épocas de bonanza o de malaria en función a determinados proveedores. Y si viene la época de malaria, preocuparme solamente por aquellos proveedores que me depositan a los 2 segundos que le entregué el cheque, y perder un poco el orgullo llegado el caso, y si venimos muy muy mal, llamar específicamente a ese proveedor y decirle que nos tenga un poco de piedad. Pero aplica, vuelvo a repetir, no tiene que ver con la dimensión del hotel, sino con la cantidad de
filas y o columnas que en alguna de sus tablas, que como recién hemos mencionado, pueden existir. En esa medida ya pueden encontrar patrones ocultos que no lo puede visualizar ningún sistema de gestión. ¿Cómo es entonces, Guillermo, la ecuación del costo-beneficio? A ver, hoy vamos a analizar casos de hotelería, de establecimientos hoteleros que no tienen análisis inteligente de datos, que no tienen minería de datos, que no tienen un consultor externo específico como vos, y tienen una determinada performance hacia adelante. Se gana o se pierde, hay rentabilidad o no, pero hoy esta herramienta no está vigente, recién empiezan a escuchar y hay todo un proceso mental ahora que viene para saber si es adaptable o no. Y hoy genera el hotel un determinado resultado. Aplico la herramienta de análisis inteligente de datos y se va a dar otro resultado. ¿Cómo yo justifico en este caso que esa herramienta tiene una relación de costo-beneficio satisfactoria? Pago el honorario a Guillermo Zip como consultor externo y gracias a ese pago tengo una mejor rentabilidad del negocio, de tal manera que con esa rentabilidad pago los honorarios del consultor y tengo un excedente. ¿Cómo yo puedo predecir o puedo informar en este caso que hay un beneficio a pesar del costo? ¿Cómo es esa ecuación? Bien. En principio no vamos a hablar de GS, minería de datos, sino vamos a hablar de dos situaciones que favorecen en general la tercerización de un servicio de consultoría en general o de capacitación. No sé si todos saben la sanción y reglamentación de la ley PYME. Normalmente la ley PYME, las empresas la conocen fundamentalmente por los beneficios impositivos, por el IVA 90 días, por el impuesto al cheque, pero la conocen un poco menos por el tema de la posibilidad de obtener subsidios o recuperos vía bonos de crédito fiscal de los servicios de consultoría y capacitación. O sea, eso por un lado amortigua la preocupación del empresario que obviamente cuanto más grande sea su promedio de volumen de ventas, creo que es de los últimos 3 años, el recupero y el subsidio es un poco menor y cuanto más chico es un poco mayor. O sea, guarda una relación lógica en ese aspecto. Y por otro lado, la existencia de software libre de minería de datos. La minería de datos, así como tiene software de más de $100.000 de costo, también tiene software de muy buena calidad libre. ¿Por qué es de muy buena calidad? Porque la minería de datos, tal vez porque yo formo parte del palo, tiene una comunidad que constantemente está aportando a este software libre, mejorándolo, enriqueciéndolo y haciéndolo casi tan sólido como aquellos software de alta gama, como podríamos llamarlo. Entonces, esto es en general. En el caso de cómo se maneja GS, minería de datos en particular, y el recupero de la inversión, la metodología de trabajo mía es, como mis orígenes soy contador, y el contador tiene en ese aspecto no lo perdí, soy paso a paso, prefiero avanzar paso a paso, poco a poco, ver cuánto se avanza en un primer mes. Normalmente en un primer mes uno hace un diagnóstico que normalmente puede ser presencial o virtual y en función de ello hasta puede ser gratuito, y después en función a ese diagnóstico se definen objetivos que yo sugiero que a priori sean no grandilocuentes, que se puedan medir, moderados, que se puedan medir en un corto plazo, y el propio empresario va a poder evaluar con un mínimo riesgo, vuelvo a repetir, por lo que le dije en general del contexto del software y de los subsidios, y por otro lado, por haber contratado algo a corto plazo, y después evaluar, ver en qué medida hay un feedback, porque el minero también quiere saber de alguna manera dónde se está involucrando, y ver de qué manera
puede arrancar simplemente planteándole al minero, quiero tener una respuesta a una hipótesis concreta, o después pasar, quiero tener una estadística descriptiva, porque no conozco bien, a pesar del sistema de gestión, cómo estoy. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de respuestas que puede dar la minería de datos y solo la minería de datos, y después pasar a la frutilla del postre, que se le suele decir a la minería de datos de carácter predictivo. Yo creo que en Argentina, no sé, en toda Latinoamérica, no hay la aplicación de esta herramienta dentro justamente del análisis de un establecimiento hotelero. No sé en el resto de Latinoamérica, vamos a averiguar porque hoy empezamos a introducirnos en esta plataforma. Mi pregunta anterior está parcialmente respondida. Mi idea sería preguntarte, Guillermo, si hoy un establecimiento hotelero que no tiene minería de datos tendría un beneficio respecto de la minería, pero un beneficio cuantificable. Tengo un costo. ¿El beneficio que logro es igual al costo? O si es menor, no lo aplico. Si es mayor, ¿es conceptual o es numérico? Hoy no tengo la herramienta de la minería de datos. A partir de mañana sí. ¿El beneficio supera el costo en dinero o en concepto? Bien. Yo te sugeriría, si te parece bien, es contestarte esta pregunta con alguna de las respuestas que puede dar solamente la minería de datos, y que sea el auditorio y vos quien mensure en qué medida estas respuestas, que hoy no las tienen, realmente le pueden ser útil para su gestión. Fundamentalmente, no tanto para su gestión, sino para no sentirse solo a la hora de tomar decisiones estratégicas. Porque normalmente eso es lo que pasa. El empresario argentino en general se valora la experiencia, se valora la intuición, pero acá hay un apoyo científico. Acá vuelvo a repetir el ejemplo que no sé si fue muy estético que hice en el primer bloque, que me tapé un ojo y que me destapé el otro, pero lo que yo quise demostrar es cómo le demuestro al empresario que, sin saber lo que pasa con un 33% de sus huéspedes, yo analizo un 66% con técnicas muestrales y le puedo predecir qué va a pasar con ese 33%. Ese 33%, si bien ya pasó, para mí no pasó, no lo conozco. Y entonces él me va a poder decir que si yo predigo con un margen de certeza X, evidentemente estoy en el buen camino. O sea, no todas las actividades, esta es otra cosa importante, no todas las actividades ni se pueden predecir con igual precisión, ni tienen un piso de precisión aceptable para poder ser positivo. Ejemplo, las actividades sociales, por depender de factores psicológicos, amén de económicos, tienen en minería de datos un grado de aceptación lógico entre el 60 y el 75%. Las actividades, por ejemplo, médicas, van a requerir, si yo me voy a operar de algo delicado, no voy a ir a un médico que tiene unas operaciones satisfactorias entre un 60 y un 75, voy a exigir seguramente más. Y si quiero elegir una compañía de avión, va a ser del 99% de que no se caiga. En síntesis, esto es automedible, se puede medir muy rápidamente, y yo creo que en vez de pasarlo a números, pasarlo a ejemplos, y después tal vez se me ocurra pasarlo a números, pero es como muy desafiante decir, se cobra 10, se recupera 11, y en 2 meses... yo no hago ese tipo de promesas. Hago promesas de respuestas que puede dar la minería de datos, especialmente la minería de datos, y que el usuario, en la medida que esas respuestas obviamente no las tiene y le gustaría tenerla, decida embarcarse en la minería de datos. Dejamos la respuesta para el próximo bloque porque ya tenemos en un minuto la tanda. Entonces les decimos a los oyentes, propietarios de hoteles, gerentes, directores de cualquier establecimiento de Latinoamérica, que hagan clic en mineriadedatos.com.ar
para empezar a descraquear la cabeza y saber que cada dato que tiene en su computadora del frontdesk hacia atrás son relevantes para hacer un estudio. Y ahora nos va a explicar en el próximo bloque Guillermo si tiene sentido hacer ese estudio, si ese costo marca un disparador sobre un beneficio. Es interesante saberlo. También le vamos a preguntar en el próximo bloque si él conoce si a nivel internacional la hotelería toma a la minería de datos como una herramienta, porque hay tanto volumen. Ya hicimos una ecuación genérica de una posibilidad de producir volumen de información. Entonces estimo que a nivel mundial la minería de datos en hotelería tiene injerencia. Acá en Argentina me parece que somos muy novatos en el tema. Estamos entonces cerrando el bloque. En minutos nomás seguimos con Guillermo Zip. Recuerden www.mineriadedatos.com.ar, su mail de contacto, porque generalmente uno tiene dudas para preguntar y es ideal el medio del mail, porque queda el historial de las respuestas y uno puede verlas con el tiempo para ver cómo tiene que tomar la decisión. Y hablábamos con Guillermo justamente antes respecto de la ecuación de costo-beneficios y nos va a dar a uno una respuesta en función de la utilidad conceptual de una herramienta fenomenal. Asumimos que compañías, banderas internacionales de hotelería, casi con seguridad se los estoy diciendo, hacen minería de datos, porque hay una tarjeta de crédito en la reserva, porque hay una tarjeta de crédito antes de ingresar al hotel, porque hay una ficha, hay un volumen de información que las grandes compañías, por lo menos cuando acumulan más de determinada cantidad de plazas, porque cuando es una cadena, toda esa central de reserva mueve una cantidad de información que justamente está transmitiendo lo que piensa una determinada persona en un determinado momento del año, a una determinada edad. ¿Cómo responde una persona ante una promoción? ¿Cómo responde ante un regalo, un agasajo, un cambio de precio, un modernismo, una mejora que se hace en el hotel? Bueno, todo ese análisis seguramente las banderas internacionales de hotelería lo hacen. En Argentina creo que estamos todavía lejos para predecir un comportamiento en el mediano y corto plazo en función de un dato histórico. Nos va a leccionar de vuelta Guillermo Zip respecto entonces de esa ecuación costo-beneficio. Guillermo, ¿qué nos decía fuera de micrófono? Bueno, que para cambiar la respuesta y hablar de pesos, el traslado que yo le hago a la audiencia y a vos también es enumerar algunas respuestas que puede dar la minería de datos concretamente, en la hotelería también, y que el propio empresario va a poder decidir si obtener estas respuestas que hasta ahora no las tiene, le es útil, interesante, y después obviamente en un contacto más avanzado y de acuerdo con la materia prima con que uno se encuentre. Por eso yo le decía en el primer bloque de estos tres que el tiempo más importante es la calidad de datos con que uno recibe las bases de datos. En la medida que estén bastante ordenaditas, uno no invierte tanto tiempo en prolijarlas y va directamente al grano, que es la minería de datos. Bueno, vayamos a algunos ejemplos que tengo acá enumerados, como por ejemplo, se puede predecir el gasto de un huésped a partir de un determinado número de variables, su nivel de ingresos, la cantidad de hijos, la edad, la procedencia, la tarjeta con que hizo la reserva, hasta el porcentaje se me ocurre, porque a veces se paga el 100%, a veces se paga el 50%. Un porcentaje diferente. Después, se puede conocer los atributos en función de los cuales determinado huésped toma la decisión de contratar determinados servicios. Voy a decir un ejemplo que no es válido, pero para que se entienda. Mujeres entre 37 y 45 años que no vienen de Mendoza y que usan la tarjeta de crédito Visa, tienen una mayor preponderancia de usar el spa que todo el resto de mis huéspedes. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, no sé, una promoción especial o un acuerdo con Visa, o si encima descubrimos que son Visa Banco Galicia, vamos al Banco Galicia, o si encima descubrimos que son de un determinado barrio. O sea, la segmentación es algo, se llama clúster, lo habrán escuchado hablar en otros ámbitos, pero es una de las herramientas que permite
asociar a mis huéspedes en distintas categorías, tratando de formar distintos grupos que se parezcan lo máximo común entre sí y que se diferencien lo máximo posible de los otros grupos. Y estará en la interpretación del minero con el usuario final, con el usuario inteligente, de saber que este grupo tiene tales características y lo tengo que atacar de determinada manera, porque tiene tales variables, tales valores en tales variables, y este otro grupo tiene valores totalmente diferentes en esas variables. Eso se llama análisis de conglomerado. Bueno, después Roberto intuyó, sin conocer minería de datos, lo que pasa en los supermercados, bueno, bien puede pasar en los hoteles, que son las reglas de asociación. No sé, voy a dar ejemplos, vuelvo a repetir, cómicos, pero que ustedes los sabrán enriquecer. Quien juega al ping-pong pasa más de 2 días el promedio de su estadía, o al revés. Entonces uno determina variables dependientes, variables independientes, y en función de la historia puede predecir que si alguien me pide o me pregunta si va a tener mesa de ping-pong y me está pidiendo un solo día, es muy probable que si yo lo invite a tener 2 días con alguna promoción, acceda muy fácilmente a tenerla. Espero que ustedes puedan enriquecer mejor que yo el ejemplo. Pero vale, yo juego el ping-pong, así que muy bien. Bueno, es una casualidad. Después, conocer las variables más influyentes a la hora de decidir contratar una reserva y qué servicios en particular de todos los que ofrece el hotel. ¿Cuáles son las razones o variables que llevan a un huésped a preferir un determinado hotel? O sea, nosotros tenemos que, en realidad se dice que la minería de datos es algo hoy importante a la hora de usarla antes que la competencia, pero en breve, como pasó con las grandes empresas, va a terminar siendo realmente algo imprescindible, porque en la medida que nosotros no decidamos inteligentemente con los datos que ya tenemos, bueno, habrá otro que lo haga. Después está lo que se llama la regresión logística, que determina probabilidades en función de determinadas características de mis huéspedes históricos y consumos asociados a esas características. Yo puedo predecir la probabilidad de consumo futuros y en función de ello hacer un marketing segmentado para los clientes o usuarios o huéspedes ABC y los que no lo son. Y de esa manera, bueno, administrar mejor mis recursos. Analizar series de tiempo, ver si hay, no solo comparar enero contra enero o enero contra diciembre, sino, como decía antes, ver estacionalidad y tendencia. Y esto se logra a través de más de 3 años normalmente, dependiendo normalmente de la industria o del servicio. Y finalmente, como la minería de datos son programas que llevan en sí la corrida de los programas, no es como un Excel que uno aprieta, cambia un dato y automáticamente la función suma se actualiza. La minería de datos lleva mucho tiempo. Normalmente la minería de datos exige, por un lado, software potente, máquinas potentes, y uno recibe variables que son significativas y variables que no lo son. Bueno, esa es una tarea propia del minero a priori, tratar de separar la paja del trigo, y si hay variables que no son relevantes a la hora de definir los modelos de predicción fundamentalmente, uno las separa y entonces obtiene los resultados mucho más rápidamente. En realidad, para desmistificar el tema de la ecuación costo-beneficio, yo creo que el primer mes, que es el riesgo lamentablemente que uno puede exigir porque las palabras se las puede llevar al viento, el primer mes el usuario final va a poder detectar si dónde estaba y dónde está, qué calidad de información tenía, qué calidad de información tiene, qué conocimiento de su negocio tenía, qué conocimiento nuevo descubrió, y en qué medida eso
le puede permitir, primero, tomar decisiones bajo menos riesgo y después qué impacto de beneficio económico le reporta, porque si, por ejemplo, tenía una capacidad de ocupación del 99%, tal vez el beneficio económico se me ocurre que va a ser menor a si tenía una capacidad histórica del 60 o 70%. ¿Es posible trabajar con minería de datos a distancia? Estamos en un programa que toca toda Latinoamérica. Como es vía internet, toca cualquier parte del mundo, pero enfocamos en la hotelería latinoamericana. ¿Es posible trabajar fuera de lo presencial vamos a suponer en México? Recién se me vino a la cabeza México, que mueven con su estacionalidad tan alta por el tema del clima, mucho público, los grandes resorts de 400, 500 habitaciones mueven mucho público. ¿Se puede trabajar a la distancia, Guillermo? Bien, en realidad, como casi todas las preguntas que hiciste el día de hoy, tienen un alcance mayor a la pregunta en sí. Por supuesto que la respuesta es sí, pero más allá de eso, el trabajo del minero típicamente es a la distancia. Vos podés vivir a la vuelta de mi casa y, salvo las primeras reuniones del autodiagnóstico, que yo le llamaba, de definir objetivos y tiempos para los primeros pasos, que aunque sean cortos, sean medibles en el tiempo, después son documentos que van y vienen y entregables que inclusive se pueden hacer vía correo electrónico. Obviamente esto lo podemos aplicar a otros países. En el caso particular, ni que hubiera estado preparado, yo hice la maestría, creo que les comenté, en la Universidad de Buenos Aires en el 2007-2008, y una compañera mía, yo no sabía, se fue a vivir, se casó y se fue a vivir a México. Y como mi dominio es minería de datos, solo por eso me encontró y sin saber descubrió que yo era un ex compañero. Y a raíz de ahí entablamos un vínculo comercial. Ella no se dedica a la minería de datos, ella se dedica a desarrollar programas, y como los usuarios de ella son empresas que usan programas, los programas no hacen minería de datos, los programas son normalmente programas de gestión hechos a medida. Bueno, cuando la empresa quiere animarse a bucear, aprovechar más la información o bucear en profundidad lo que cualquier sistema de gestión le brinda, tenemos un principio de asociatividad con ellos. O sea, la respuesta es un sí categórico, no solo para los mexicanos, sino para aquel que esté a 100 metros. Eso no quita, que vuelvo a repetir, hay empresas donde por la particularidad del empresario, la cultura del empresario, yo puedo estar trabajando todo el tiempo en la propia empresa, pero realmente no es necesario, porque la minería de datos uno la hace corriendo programas, cambiando patrones, es más, corriendo el mismo modelo en diferentes programas para que estar seguros de que está describiendo o predeciendo o respondiendo a una hipótesis de una manera segura. Conclusiones mías al aire y en vivo. Digo sí a la minería de datos, he aprendido mucho hoy gracias a tu presencia y todos hemos tenido mayor conocimiento. Digo sí a la minería de datos para la hotelería, lo digo con sentido. Digo sí a tu asistencia a través de tu consultoría gs@mineriadedatos.com.ar, porque realmente tenés pasión por esto, alocada pasión, te diría, alocada pasión. Ahora, estoy pensando, me estoy haciendo la idea de que yo soy hotelero con un establecimiento de 100 habitaciones y estoy viendo de aplicar esta herramienta fenomenal. Y no logro tener un número en la cabeza, aunque sea genérico, sobre un porcentual de éxito respecto de la mejora. Sí sé que conceptualmente me va a ir mejor. Estoy obligado a darte un backup de información bien nutrida, sí te ayudo y me autoayudo, pero sé que voy a tener buen resultado positivo conceptualmente. Hoy no me sé decir a mí mismo sí, tomando los servicios de análisis inteligente de datos
voy a tener una mejora de tanto. Todavía no lo veo y me parece que está bien que no lo vea porque hay que analizar ese volumen. Pero sí sé que conceptualmente voy a diferenciarme y en el primer tiro, para hacer una hipótesis, no sé si voy a acertar, pero en el segundo seguro sí. Esto es la nueva campaña de promoción, la nueva pauta de inversión, lo nuevo que haga sobre el análisis de datos me va a dar a mí éxito comparativo con la competencia, mejora conceptual y hoy no sé medir la mejora cuántica en cuanto a porcentaje. ¿Está bien lo que dije, Guillermo? Está bien, pero vuelvo a repetir y tal vez fracase nuevamente. Justamente para la gente, entre comillas, escéptica por desconocimiento, porque intuitivamente dice, pero yo estoy hace 30 años atrás de este mostrador, ¿alguien me va a venir a enseñar a mí a descubrir nuevo conocimiento? ¿Cómo puede ser? Bueno, para esa gente yo le digo dos cosas que se me ocurren ahora. Lo primero, probar comprando un caramelito, o sea, conociéndonos en la cancha y evaluando con una carga horaria mínima, y si tenemos alguna hipótesis cuya respuesta, aunque pobre, sea sí o no, me valide toda la información y que yo después al mes siguiente vea que ese sí que me dio Guillermo o ese no que me dio Guillermo a esa pregunta, a esa hipótesis que yo me planteé, se dio en la realidad, iré comprando 2 caramelitos, 3 caramelitos. Es la respuesta que yo puedo dar. Lo otro que puedo dar, vuelvo a repetir, amén de tener referencias, yo no me gusta prometer porcentajes, porque vuelvo a repetir, tiene que ver con cuán bien ellos estaban administrando con un sistema de gestión y tomando decisiones estratégicas con el background de su experiencia, de su intuición y de todo lo que no incluía la minería de datos. Esto, cada hotel es diferente y parte de una situación diferente. Es más, yo me he encontrado con empresas donde ni siquiera los sistemas de gestión están siendo bien utilizados y están bien completados. Entonces mal puedo nutrirme, porque ¿de dónde parto yo? ¿Cuál es la comida? ¿Cuál es la materia prima para los programas de minería de datos? Y los sistemas de gestión. O inclusive hay empresas que ni tienen sistemas de gestión, que bueno, en hotelería me imagino que ya no, pero podría llegar a existir algún resabio, que se manejan con Access o con Excel. Pero bueno, yo puedo partir de ahí y ofrecerles un escalón de, tabla dinámica. O sea, el tema de pasar de los datos a la información y de la información al conocimiento es un proceso. Yo asumo que la mayoría del público conoce, o sea, está informada, tiene sistemas de gestión, pero seguramente debe haber gente que está más cerca de la minería de datos y que está más lejos de la minería de datos. En función al uso actual, por eso yo la charla no la quise llamar minería de datos, la llamo uso inteligente de datos, porque de pronto hay hoteles que no conocen con precisión su punto de equilibrio, o que hacen un punto de equilibrio general y no hacen un punto de equilibrio por cada una de sus áreas de actividad. Y bueno, eso no solo por ser contador, sino por conocer, por ser hombre de negocio, hay que tener una matriz de contribución marginal. Bien. Interesantísimo. Increíblemente, cerrando ya el bloque, vamos a hacer en minutos la pausa. Lo despedimos a Guillermo Zip. Guillermo, gracias por tanta información importante, enorme conocimiento detrás tuyo. La verdad que hemos aprendido en esta clase práctica y teórica casi de 1 hora y media, intensa y con aplicación justo para la hotelería. Así que recomendamos entonces pensar, por lo menos analizar si ustedes tienen un backup de datos fuertes para mejorar y si no para rediseñar y para que se haga un nuevo batido, sacar un jugo excelente de información para predecir nuevas tendencias. Gracias entonces, Guillermo, por tu presencia en Hoteles a la Carta. Bueno, de nada, y espero que le haya sido útil y que con Guillermo Zip o sin Guillermo Zip
realmente piensen seriamente en aprovechar los datos que tanto esfuerzo les cuesta generar día a día. gs@mineriadedatos.com.ar. En minutos seguimos con más hoteles a la carta de Latinoamérica. Muchas gracias. En un mundo manejado por las redes sociales, te podés encontrar